un encuentro no tiene imposición. ¿Sí? Porque lo que pasa con las imposiciones o las intenciones es que muchas veces las intenciones de uno de los dos territorios, ¿no? Territorio, ¿no? Como hablamos, ¿se acuerdan? El entre, ¿no? El borde. Uno de los territorios tiene una buena intención, pero no lee al otro. Y entonces le impone, no una intención mala de le voy a hacer algo malo. No, eso desde ya. Pero es decir, a veces tenemos que preguntarle algo, decirle algo, lo que sea. Y entonces nosotros todo el tiempo tenemos que percibir al otro hasta dónde, cómo. Ese es el estado del arte de nosotros como seres humanos. Y esto no quiere decir que tenemos que saber qué decir y qué no decir, o a qué nos animamos o a qué no. Hay que percibir, porque a veces hay que ir un poco más. Y entonces por eso hay que percibir. No es solamente ir a menos, es ir, como dijo ella, ¿no? A lo máximo que se pueda en ese momento con esa persona. Para lo tanto, es un entrenamiento constante de la percepción. Ahora imaginémonos que practicamos un montón el clown. Y entonces, en nuestra escuela, ¿no? Y entonces de repente nos acostumbramos a percibir al otro. ¿No? Sí, Y esto entonces, es re interesante. ¿qué pasa cuando salís a la calle? ¿Qué pasa cuando te ves con un paciente? ¿Qué pasa ahora que estamos haciendo un programa juntos? Sí. Entonces, esta parte es re importante porque construye un montón, más allá del hecho objetivo, construye un montón en las formas de producir el hecho objetivo, en las formas de abrazar, en las formas de comunicar algo, en las formas en la forma de debatir. Aparece un montón de cosas muy interesantes porque uno al fin y al cabo se quiere encontrar con el otro. Por ahí la cercanía más cercana son 20.000 kilómetros. Y por ahí la distancia mayor son 10 centímetros. No importa, hay que construirla todo el tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el número 3 y vamos a estar hablando del clown. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, Muy bien. bárbaro, con muchas ganas de hablar. Acá, sí. De compartir, claro, sí. Bueno, arrancamos por el género. Sí, ¿Sí? por supuesto. Bueno, este es un género teatral, por lo menos el que nosotros trabajamos en la escuela, y es muy nuevito como género en términos de historicidad. O sea, en el teatro aparece en el siglo XX y tiene muchísima historia para atrás en lo que es circo, calle y otras expresiones. Y lo que es interesante de esto, ¿no? Que vamos a tomar nosotros hoy el concepto de personaje. El personaje históricamente viene de un verbo que se llama personare, que aparece como para ser muy, muy sintético, en la voz propia de quien actuaba, pero a través de una máscara completa, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? No tenía la apertura a la boca, entonces la voz que salía de ese personaje, o sea, en realidad se llama personaje porque esa voz personaba. O sea, retumbaba contra la superficie de la máscara y entonces la voz salía justamente, era una voz afectada por la máscara. Entonces nosotros tenemos que pensar hoy, ¿no? Nuestro yo, ¿no? Nuestra persona, nuestra estructura identitaria, ¿cómo se ve afectado por esta máscara? ¿No? Por esta máscara que nosotros en esta escuela utilizamos, la máscara roja, redonda, pequeña, la más conocida, la más, ¿no? popular. Y entonces esto, ¿qué sucede? Lo que vamos a desarrollar hoy es qué simboliza esa máscara para esta escuela. Y que si por ahí ya vieron el episodio 1, el episodio 2, saben que la palabra es inocencia. Esa es nuestra palabra que vamos a desarrollar hoy, que es, digamos, el eje ético, ¿sí? Es desde donde construye, desde donde este personaje genera una poiesis, una poética, ¿no? Desde la inocencia. Hoy la vamos a desarrollar un poquitito más, por ahí vamos a cruzar con algunos conceptos de filosofía, entre el esquizoanálisis y la filosofía del deseo de Gilles Deleuze, pero la idea es que sean no abrir un montón en filosofía o en conceptos, sino que tener como una herramienta que nos permite compartir
¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de inocencia? No, justamente no es el inocente es el que no tiene la culpa de algo que hizo, ¿no? Al contrario, o sea, no es o sos culpable o sos inocente. No. La inocencia como posicionamiento de construcción de Sí. contenido en la vida. Así que bueno, este personaje, bueno, no sé si quieren... No, como para ahí sintetizar 2 puntos claves, la inocencia y esta máscara que hablaste que es de color rojo para nosotros y que lo representamos por ahí en lo que es la nariz. Son 2 cosas que tengamos en cuenta, pero que el color rojo y la máscara que queda ahí como Sí, algo que como algo propio. propio de... Sí, que en realidad los van a encontrar en Sí, la mayoría de del las género. expresiones del clown, en cualquiera de los aspectos, ¿no? En la calle, en el circo, en el teatro, o en cualquier otro espacio performático. Creo que lo más común va a ser la máscara roja y pequeña, pero hay de todo. Hay que no sean redondas, que sean alargadas, que sean de otro color, sin máscara física, ¿no? También. Entonces trabajan la máscara, digamos, invisible, ¿no? O sea, el posicionamiento propio del personaje, ¿no? Pero bueno, nosotros pasan los años y seguimos confirmando que esa es como nuestra estructura estética. ¿Y por qué, Luqui, para nuestra escuela es la máscara roja? Bueno, a mí me parece que por principio, que es lo más conocido. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando estéticamente, o sea, vos por primera vez ves a un personaje con una máscara en la nariz, vos, bueno, pensás en el payaso. Nosotros a veces tenemos esta dificultad cuando nos ven por primera vez en la calle, en el hospital o en el teatro, que por ahí venga alguien que no sé, viene a acompañar a alguien que nos conoce. El que nos conoce sabe más o menos cómo nos posicionamos, pero el que no, dice, Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si, por ejemplo, de primera mano, si tiene otro color, bueno, pero ¿y esto qué es en realidad? Porque yo siempre, me guste o no me guste, yo sabía que la nariz del payaso era roja. Pero no sé, tiene verde, tiene negro, tiene, qué sé yo, otros colores, y vos decís, ¿qué será? No sé, bueno, está bien. Yo prefiero que al contrario, prefiero que salgamos de la base conocida popularmente, ¿no? En las mayorías, y que en la acción, es decir, a partir de lo que hagamos en escena o en la improvisación con un otro, la otra parte vaya viendo por dónde vamos desde esa máscara. Por ejemplo, se me ocurre algo que hace, no sé, 20 años, con unos cuantos compañeros, decían, bueno, hicimos un trabajo de encuesta, de investigación, muy sencillito. Y entonces decíamos, íbamos a la calle y le preguntábamos, ¿qué no sé si cómo era la pregunta, pero era algo así como qué le pasa, qué siente o qué le parece que es un payaso, ¿no? Y entonces te decía, ay, no sé, bueno, algunos te decían, me encanta, otros te decían, no me gusta porque me hace asustar o porque cada uno, experiencias, películas, calle, etcétera, etcétera. Al toque le decíamos, bueno, ¿y qué piensa de un clown? Decía, no, es un actor. No, entonces es que yo estoy diciendo la respuesta mayoritaria, ¿eh? Sí. No es que todos decían eso, ¿no? No, es un actor, no, claro, está en el teatro. Está en el teatro, el clown, ¿no? Entonces preguntaba, bueno, ¿y un payaso de hospital? Ay, me encanta. Es como que hay, claro, hay como una estructura de subjetiva en base a lo que supuestamente propone el personaje. Ahora, nosotros a ese que le encanta o que le guste el teatro o lo que sea, después tiene que congraciarse con la verdad, Claro, con lo que ocurra. hagamos, Sí. ¿no? Con el hecho. Y yo creo que eso es nuestra mayor medalla, de alguna manera, que es, pasan los años y puede ser que a algunos les guste más una obra, a otra o lo que sea, pero Clown para nosotros representa eso, una cuota de inocencia en la realidad. Y eso, si, por ejemplo, no sé, de repente pasan los años y viene una persona que estuvo en las clases y qué sé yo, 6 años después. Y entonces no va a encontrar nada distinto. No, y pasó. Y pasa, te hacemos talleres, sí. juntadas y por ahí aparece, no, hoy viene, Luqui es el que más conoce a gente que pasó por mucho tiempo, hoy viene tal chica que hace 15 años hizo con nosotros sí. la escuela y nosotros llegamos y payaseamos, no nos conocemos, 15 años ella, nosotros hace 4, entonces payaseamos como lo mismo, en el mismo... digamos, bueno, encuadres los que estamos hablando acá, con las mismas reglas, vamos a decir, y saliendo desde el mismo punto, y es porque
de alguna forma todos hablamos ese idioma, que idioma el nuestro, el clown, el de nuestro payaso. Y está re bueno esto que hiciste, la cosa de payaso, clown y paya de hospital, que para retomar un poco los episodios anteriores, es que si escucharon a Luque hablar en un momento de la historia, es que este clown que dicen que está en el teatro nace del hospital para nuestra escuela. Entonces, muchos cuando hablamos de esto, o ponerle... ahora vamos a volver a los hospitales, entonces yo contando en casa me decían, van a hacer una obra en el hospital. No, como que Bueno, puede sí. pasar. No, vamos a hacer una obra. Lo que pasa es que no con la estructura de... Es una obra. Claro. Es decir, componemos algo, Claro, ¿no? componemos ahí. Claro, pero no es la obra de teatro, donde van La los que fueron a ver, espectadores y qué sé yo. Pero decís, ¿por qué? ¿Van a hacer una obra? Sí, el tema es cómo. Y entonces, ¿cómo? Y mirá, seguramente con las personas con las que improvisemos, son los pacientes que están internados, andás a ver qué personaje le toca a ese paciente porque es lo que va a querer hacer en ese momento. Entonces, una obra de aquí y ahora sería, ¿no? Sí. Una obra de este momento. Sí. Yo quiero sí. hacer una pregunta. Sí. A Florcita. A Florcita, me encanta. Florcita, ¿vos te acordás qué sentiste la primera vez que te pusiste tu máscara roja o te pusieron tu máscara roja en la escuela? Estaba sentada. Menos mal que estaba sentada. Estaba sentadita, bueno, ahí jugando y no sabía que venía esta una cosa que para saber. Y me agarró algo en el pecho esto de abrir y me hará llorar. Fue como muy, muy, muy sensible en mí y había algo en mi voz, hay algo en mi voz que a partir de ese momento empezó a aparecer. Entonces yo creo que, nada, me reencontré con una parte mía que no, que estaba un poco apagada. Así que yo a la escuela, a ustedes, a todos les agradezco un montón porque, nada, creo que me salvaron un montón. Y me siguen salvando, ¿no? Pero digo, la máscara roja es muy, muy fuerte, muy potente y bueno, así también la cuidamos y la militamos, pero sí sentí mucho. Me haces Mucho. emocionar, Florcita. Sí, tremendo. Sí, creo que todos los que atravesamos por la escuela de teatro bestial, hay un momento muy, muy clave, que es cuando ponemos la máscara y es algo que tal vez pasan los años y esa persona va a seguir trayendo en su memoria yo me acuerdo la primera vez que me pusieron la nariz y con toda esa emocionalidad y con todo ese sentimiento que aflora desde lo más profundo de uno. Así que también el agradecimiento a la escuela porque yo adhiero a todo lo que dice Florcita. Es como si me hubiesen dado un arma, pero no un arma para hacer daño, sino un arma para construir, un arma para hacer, un arma para estar en el mundo de otra forma. Sí, no sé. Un arma para armar. Para Armar. Sí. Armar y amar. Sí, ¿No? sí, enormemente. Yo creo que eso que es hermoso escucharlas y este es el camino que estamos tratando de compartir en las formaciones porque como dijimos alguna vez, alguna vez, pues digo, 20.000 episodios ya, ¿no? Pero, Siempre. pero digo que hay personas que vienen a la escuela, hacen un taller o hacen primer año, segundo año, hacen la escuela o un taller y no es que siguen, no es que, no sé, de repente se prenden al hospital no, hicieron, o por ahí están en el primer año y en un momento dejan, ¿no? Porque bueno, hasta acá, y yo creo que queda todo esto, queda que cada persona se sabe que cuando se acercó a esto, se acercó a estas partes sensibles, ¿no? Lúdicas, íntimas, ¿no? Como muy, muy propias, en donde esta máscara te invita a ponerlas en juego de alguna forma.
O sea, como que te tira los colorcitos, ¿no? Nuestra historia, nuestras partes más del devenir niño, ¿no? Como no es un ser niño, ya lo dijimos, ¿no? Es un devenir. Pero digo, esta cosa de cómo interpreta los objetos, cómo interpreta los sujetos, cómo interpreta la realidad para construir, con qué mirada mira los problemas, ¿no? Que en el mundo concreto tenemos. Y entonces queda eso concentrado ahí y es nuestra responsabilidad defender esto porque justamente cada vez que vamos al hospital se pone esto en juego sin dar ningún taller a la persona, como hablamos en el último episodio. Entonces, hilvanando un poco esto que están trayendo ustedes, yo creo que el concepto más preciso es el concepto de heterónimo para el clown, que es un personaje propio nuestro. Que nosotros, el yo, tiene que estudiar una técnica que hoy vamos a compartir, algunos títulos, algunas herramientas, que tiene que estudiar, el yo tiene que estudiar un componente ético, desde los cuales puede o no puede conocer el clown, desde dónde sale, ¿no es cierto? Sí. Y después empezar a construir desde ahí, espontáneamente en el encuentro con otras personas o con otros objetos o con otras situaciones. Es decir, que eso que se estudia y se practica en un taller, después va a requerir que uno lo ponga en práctica espontáneamente. Sí. Y entonces lo que sucede es que muchas veces la realidad espontáneamente nos saca de ese encuadre y tenemos que volver. ¿Sí? Entonces, esta cosa en donde estamos, si bien la persona que nos ve siempre nos ve con la nariz puesta y el vestuario puesto, pero es cierto que muchas veces hay algo que está sucediendo en la improvisación que nos lleva directamente al yo. Entonces se va ese heterónimo, ese personaje. Nosotros lo dijimos en la vez pasada, el ortónimo como el personaje identitario, Lucky, Flor, Ivy, y después los heterónimos. En este caso hay un heterónimo, qué sé yo, comunicación, no sé, Claro. qué sé yo, pero va saliendo. Entonces, y hay un heterónimo inocente que siempre practicamos el encuadre para que se permita florecer solo, ¿no? Solo, no en soledad, sino solo Genuinamente. genuinamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, vamos a compartir un poquito por qué, ¿no? Porque esto que dijo Flores para mí es muy importante, que es verdad, el clown que nosotros practicamos hoy y que compartimos en la comunidad surge desde una apreciación de la experiencia hospitalaria. Entonces está muy ligado el concepto de salud al clown para esta escuela. ¿Sí? Está muy ligado, íntimamente ligado, a tal punto que la bibliografía que yo hasta ahora publiqué es esto. Es esto. O sea, hasta ahora hay 5 libros publicados. Todo tiene que ver con la expresión de salud desde lo que quizás encuadra el clown, que es juego, inocencia y producción creativa. Entonces, desde un encuentro. Entonces, esto es medio profundo ahora, pero lo que quiero decir es, ¿por qué defendemos tanto esto? Porque creemos que cuanto más aparezca este modo de relación entre las personas, mayor posibilidad hay de construcción de salud también. Entonces, vamos un poquito a esto. Para no ponernos demasiado académicos, pero hay una estructura dentro del esquizoanálisis que es muy cercana, es una teoría que leí del psicoanalista Gregorio Barenblit, en mi formación con Hernán Kesselman, ¿no? En uno de sus textos, y eran lo que llamó superficies del deseo. Entonces, él plantea 3 superficies del deseo en la realidad. Te plantea lo que llama superficie de registro, que es todo lo que podemos ver y tiene nombre y puede faltar, ¿no? El micrófono, Florencia, la cámara, ¿no? La luz, el machete que tenemos ahí. Tenemos un machete. Bueno, ese no puede faltar. Así, puede faltar en el sentido de que existe de términos registrados, o sea, tiene un registro. Vos viene cualquier persona a este estudio y ahí va a haber un reloj, acá está Ivy, acá está Lucky, y esa es la superficie de registro. Entonces esa superficie de registro sería como la objetivada, ¿no? La que tiene nombre, voz, espacio, tiempo. Por el otro lado, ¿no? Esa sería la superficie objetivada, la superficie de registro. Por el otro lado tenés la superficie de producción.
La superficie de registro, la superficie de producción. La superficie de producción no se ve, no se sabe, no sé nada. La superficie de producción está por hacerse. Por hacerse. Es decir, vamos a tomarlo como, para no entrar demasiado en términos, vamos a tomarlo como flujos de energía, ¿no? Flujos de deseo. ¿Sí? Vamos a tomarlo ahí. Una cuestión que no se ve, Bien. pero se siente o se puede sentir. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa superficie de producción, que es todo lo que puede ser, todo lo que podría ser, ¿sí? Todavía no es registro. Claro. Entonces, nadie puede decir, me falta, pero ¿qué cosa si todavía no se creó? Ahora, cuando algo de la superficie de producción se ve, se escucha, se siente, tiene un nombre, puede ser un saludo, una palabra, un gesto, una anécdota, una invención, lo que sea, una mirada, una persona, cuando aparece, cuando se registra, ahí, a partir de ahí puede faltar. Entonces la superficie de producción nunca se ve, es micro, es lo micro. Y la superficie de registro es lo macro. Ahora, ¿cuál es la tercera superficie? La superficie que se llama consumación, que es cuando el único momento, el momento específico en donde la producción se actualiza en un registro. Ese pequeño momento donde lo micro se hace macro. Toma voz, toma voto, toma cuerpo, toma palabra, toma texto, toma. ¿Sí? Se descubre algo, se crea algo. La superficie de producción es ese espacio que a la superficie de registro le permite visualizar o crear nuevas cosas. Dentro de la cabeza o en un superobjeto o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué le damos tanta bola a esto? Porque el clown viene a representar, tanto en nuestras obras como cuando vamos al hospital, como cuando ahora aparece entre nosotros, aunque no lo veamos, la superficie de producción. Entonces de repente nosotros no nos dimos cuenta y miramos de otra manera, nos sonreímos de otra. No importa, porque no se apropia de la producción. No se apropia de la producción. Viene, es como energías, moléculas, se llama molecular, moléculas que a lo registrado se actualiza. Y ahí cruzamos el último concepto por ahora de filosofía, que es Bergson, ¿no? Henry Bergson, que dice, lo virtual, o sea, lo que no se ve, también forma parte de la realidad. Le dice, solo que todavía no se actualizó. Ajá. Todavía no cobró forma, pero está latiendo. Ahí. Ahora, todo esto no aplica a la superficie de producción, no aplica al derecho positivo, ¿no? Es decir, a las cosas que pasan, lo que está mal. Es cuando se actualiza, cuando forma parte de la realidad objetivada, cuando se objetiva. Ahí puede faltar, puede estar bien, puede estar mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener, de a poquito, ya casi llegamos con los conceptos, la superficie de registro y la superficie de producción. Deleuze lo llama, para figurar, árboles, ¿no? Que tienen una estructura vertical, que vas creciendo, consecuencia, lineal para algunas cosas, con conexiones determinadas, se ve, crece para arriba, va para abajo, arriba y abajo, y la superficie de producción lo llama rizoma, que es otra forma de crecimiento de las plantas, de algunos, o de vegetaciones, en las cuales crece hacia los costados y donde no solamente por eso, sino que lo interesante es que es una sola célula. O sea, los árboles, cuando vos los querés pasar de un lado a otro, tenés que trasplantarlo, ¿no? Sí. Agarrás y lo pasás. Entonces, si no, porque quiero estar allá. En cambio, el rizoma crece y vos no sabés dónde empieza ni dónde termina. No me voy a detener en todas las cosas hermosas que detallan el plano molecular con el rizoma, pero para los fines del episodio de hoy, sí el clown está en el sector rizoma y el yo puro, el ortónimo, ¿sí? Lucas, Flor, Ivy, un paciente, un transeúnte, árboles. La escuela, la casa, las relaciones vinculares, árboles, ramificaciones, uniones, trasplantes, esto, lo otro. Todo eso es la superficie de registro. Se ve. Se sabe dónde empieza y a dónde termina. El rizoma está atravesando los árboles todo el tiempo. Puede ser algo parecido a un viento, por ejemplo. Sí. Que no se ve y se siente. Está ahí. ¿No? El viento podría ser, ¿no? El rizoma. ¿Y cuándo se ve? Cuando cobra un brotecito en el árbol.
cuando aparece una palabra, cuando aparece una imagen, cuando aparece un sueño, Ujú. cuando vos podés enunciar, cuando el árbol puede enunciar a través de sus hojitas algo nuevo. ¿Sí? Hasta ahí estamos, más o menos. ¿Qué dice? Recontra. Sí, A ver, sí, a ver, estamos. escuchen ustedes un poquito. A ver. Creo que es fundamental esta parte para poder después terminar de entender todo el encuadre que nosotros le damos al clown y desde dónde nos posicionamos. Entonces me parece muy interesante hacer como esta introducción más teórica. Sí. No, y entender esto que dice Luqui, que la entidad está, digamos, esta cosa de la escuela, de la persona, del yo, eso existe, la mesa está y existe siempre. El tema es que con eso se produce, con eso estamos, con eso y no es un limitante, o puede serlo, ¿no? Pero digo, no es Desde eso. desde ahí. Desde eso, desde ahí. claro, exactamente. Entonces, como de ahí, bueno, nuestro paya o nuestra escuela entiende que puede obrar el payaso, en este caso, que es lo que vamos a hablar, el clown, pero sí entender, porque muchas veces se tiende a pensar, o cuando en las primeras clases, cuando, bueno, los tres estuvimos en formaciones de la escuela. No. Son profesoras de la escuela. Bueno, Somos los tres, profesores de la quiero escuela. decir que los tres somos profesores de la Claro, escuela. sí. Pero quiero decir que nos pasa mucho cuando empezamos a explicar esto, que obviamente por ahí en las primeras clases son más dinámicas o actividades, que bueno, que traen consigo lo que para ellos es un clown o es un paya o lo que cada uno consigo cree. Y nuestra tarea primera es, bueno, propongan esto, vamos a hacer esta actividad, y de a poco vamos como entendiendo, armando el encuadre de nuestro, ¿no? Con el que sí se trabaja y con aquello que no. Y eso nosotros le llamamos como limpiar, ¿no? Como limpiar esas cosas que, bueno, para esta escuela no están. Sí, y que de hecho también muchas veces por ahí vienen de otras formaciones, de otras escuelas que también están bien, que Sí. tienen su lógica, que tienen su estructura y que son súper valiosas y respetables. Solo que nosotros trabajamos de esta manera. Claro. Que ahora después vamos un poquito a qué es esa manera. Claro. ¿No? Pero a mí- Quédate para escuchar más. Sí, por favor, ¿qué es? Me encanta porque decimos quédate, ¿no? De verdad, le hablamos a uno, seguro. Bueno, quédense. Claro que- no, debe haber más, Hay muchos. o uno por uno, que hay Claro. distintos. No, quería decir esto que los conceptos del esquizoanálisis, no voy a entrar, me lo digo y se los digo, para que no... los conceptos del esquizoanálisis, cuando uno los lee por fuera del cuerpo, por fuera de ponerlo en el cuerpo, es muy complejo. Sí. Porque aparece como hasta lo cuántico, ¿no? Lo molecular, lo invisible, lo que no tiene forma, ¿viste? El inconsciente, ¿viste? Aparece un montón de cosas. Ahora, ¿qué nos pasa? Nos pasa que nosotros en la escuela siempre damos, todas las clases son prácticas, son a modo de taller. Y cada tanto metemos una teórica, ¿no? Agregamos, nunca reemplazamos, ¿no? Cada tanto agregamos en otro horario, en otro espacio, y viene quien puede venir, y bueno. Y lo que sucede es que yo estuve en espacios de formación donde se estudiaba el esquizoanálisis y bueno, me sorprendió un montón cuando empecé a dar algunos conceptos como esto, con más tiempo, con más recorrido, y claro, se entendía todo. ¿Por qué? Y porque estaban haciendo clown hace 5 meses. Entonces yo le hablaba de multiplicidad y, sí, obvio. Yo le hablaba de multiplicidad en el discurso, vamos a ver. Obvio. Yo le hablaba de multiplicidad del objeto. ¿Qué está diciendo? Bueno, es que por ahí no es tan fácil ponerlo en palabras, pero es muy fácil comprenderlo cuando uno ya lo ha pasado por el cuerpo. Por eso, para nosotros, siempre es primero pongo las patas en el barro y las manos en la masa, y después, bueno, juego con el discurso y creo conceptos y escribo alguna teoría, pero primero hay que poner las patas en el barro, primero hay que poner el cuerpo, primero hay que equivocarse, acertar, primero hay que... la palabra es incorporar. Sí. No es impalabrear, es incorporar. Al cuerpo. Tenemos que poner el cuerpo. Y permitirse jugar. Exactamente. Sí. Que uno dice, bueno, sí, que todo el mundo juega. Es Mentira. re fácil. Y después cuando uno o vemos a las personas transitar por los talleres, es re complejo, es re difícil. Y la gente de repente se da cuenta que hacía años que no jugaba, que no se reía de esa manera, que no imaginaba, que no creaba,
o que no ponía el cuerpo Es que esa en es la el palabra. juego. Para nosotros el juego es crear. Sí. Entonces, lo que es complejo en la vida neurótica, común y cotidiana, que estamos llenos de obligaciones, necesidades y demás, es que acercarnos de vuelta al proceso creativo, que cuando somos chiquitos es obvio que está todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos creando la interpretación del mundo que vivimos. Pero es cierto que después aparecen un montón de dificultades, obviamente, y que hay que asumir y hacerse cargo, que entonces cuando el juego no es jugar a algo, sino crear el juego, que es el motor de vida del clown, crear el juego siempre, entonces ahí decís, vos decís, por ejemplo, cuando hablemos un poco de discurso, bueno, nosotros explicamos qué cosas, después lo diremos, igual lo anticipamos un poco en los anteriores episodios, Sí. pero entonces, pero entonces, ¿qué puedo decir? Y mirá, lo que conoces son estas pocas cosas, ¿no? Muy poquitas cosas. Y entonces crear, hermano. Claro. Entonces, con eso que tenés, empezás a crear, en crear palabras, crear explicaciones, crear espacios, tiempos, creá, porque cuando vos decís, no, mirá, por ejemplo, el clown no conoce de unidades internacionales, kilómetro, peso, etcétera, etcétera, no conoce, no lo sabe. Y entonces, ¿cómo digo cuánto pesa algo? Crea una unidad. Claro. 3 nubes. Por ejemplo, Sí, 4 arcoíris. o nubes enojadas pueden No, pesar son re más. pesadas esas. Claro, exacto. Porque tienen mucho. Sí, y si se ponen anteojos, No. salvo que sean anteojos antipeso. Ah, Bueno, eso puede ser. podemos llevar la realidad creada en ese momento a cualquier espacio. Y lo más interesante de esto es cómo esa realidad que se creó ahí en el juego aterriza de vuelta en nuestro yo. ¿Sí? Cuando volvemos a paciente, alumno, profesor, qué sé yo, Sí, laburante. novio, Sí. claro, trabajador, cuando después volvés al yo, al puro yo, ¿no? Porque volvemos al episodio pasado, nunca es una decisión del yo y el clown o el yo y el personaje. Cuando salimos de ese heterónimo clown, solitos, nos queda eso que creamos. Sí. Y Y ahí eso está la producción. me encanta. Ahí es donde uno se da cuenta que produjo salud. Cuando uno vuelve y se siente como, en lo personal, más livianito. Más capaz que, no sé, llegaste a la clase renegando con cosas de la vida cotidiana del adulto. Llegás a la clase, producís salud, salís, me siento más livianito. Me siento mejor, me siento con ganas de hablar, me siento con ganas de hacer, me siento con ganas de, incluso de todo. Son, no sé, las 11 de la noche y yo estoy súper motivada tomándome el colectivo. Sí, volvés como... así. Como a 3:20. Sí, incluso hay algo... 3:20. Sí. 4:40. Me encantó, bueno, eso. Yo voy es mi unidad. 3:20, es eso. Un 20, otro 20. Sí, son 3. Porque somos 3. Claro. Es un 20 para cada uno. Hay algo que las personas con las que convivo siempre me traen cuando me ven llegar de una clase, de un encuentro de teatro bestial, y es que me dicen, sos diferente. Y dices, sos vos con tu alegría, con tu tranquilidad, con tu todo, me dice. Yo, no sé, te veo llegar de trabajar o de otros espacios, estás enojada o estás así como seria, rígida. Y cada vez que llegás de hacer algo de teatro bestial, es como que todo eso cambia completamente. La suavidad, todo. A mí, Sí. atrayendo lo que dice Ivy, una vez me pasó que, bueno, en la formación de la escuela eran 2 años, uno de los 2 años el vestuario lo necesitábamos un día, no importa. Y me lo traía mi novio. Entonces, en la mitad, gracias Andy. Andy, te mandamos saludos. Entonces, en la mitad De la moto. Sí, con su moto, porque Andy. por favor, tráenos el disfraz. Bueno, nos trajo El vestuario. El vestuario. También porque Clown se puede disfrazar de otra cosa. No, pero era el negro. Ah, Era el primer año. La ropa de primer año, sí. Entonces lo teníamos nosotros, él la fue a buscar, nos trajo y en el medio fuimos a abrir la puerta con Cami, una de las chicas también que estábamos haciendo la formación. Claro, las dos en este estado que dice Ivy, ¿no? Y obviamente estamos ensayando, entonces abrimos la puerta a las dos envalentonadas, estaba Andy, gracias por los trajes, chao, agarramos, cerramos, no sé qué, y me llega un mensaje de Andy y me dice, nunca te vi tan feliz. O sea, fue como que me lo tuvo que mandar en ese momento. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pasando ahí adentro? Como fue una cosa de... Nosotras estábamos como muy eufóricas era nuestra primera muestra. Entonces yo después le dije a él, le digo, "No, es que hay algo que pasa ahí, o sea, que es hermoso, que es un poco lo que dice Ivy, pero lo sentimos mucho
y aparte se ve. Digo, Y se comparte. Claro, y se contagia un montón. Generalmente somos todos trabajantes, todos estamos muchas horas y nos juntamos en horas muy duras, capaz a hacer obras o a ensayar, o Sí, qué es sé. todo a pulmón. Pero A pulmón, a pie, a pie, a a todo. intestino, Pero, cerebro, corazón. pero llegás con algo más, con Sí, uno más. sí, Llegás con sí. un órgano nuevo, el DTV. Sí, sí, y Ay. además es hermoso porque cada vez que estamos ahí por hacer una función o un ensayo, lo que sea, estamos en todo, ¿no? Desde la limpieza y la acomodación, coser, todo, comprar, vender, qué sé yo. ¿Quién tiene Producción, todo, preproducción, todo. preproducción. Videos, ¿no? Todo. Bueno, ¿quién es como... ¿Quién sabe hacer había esto? había una propaganda, ahora me acordé, mirá, bueno, no la conocen ustedes la propaganda, pero era como una especie de creo que era un vendedor de teléfonos celulares, ¿no? O no sé, creo que no, que eran... Bueno, entonces venía el comprador y decía, necesito un teléfono, ¿qué, papá? Sí, dígame, por favor. Entonces lo seguía y daba una vueltita. Y dice, bueno, pero yo necesito que sea esto y aquello. Sí, por favor, sígame. Y daba una vueltita. Y siempre iba al mismo lugar. Y no, y además necesito que en largas distancias, sígame, por favor. Y siempre le ofrecía el mismo. Entonces nosotros somos, che, ¿quién va a hacer el marketing? Sígame, por favor. ¿Quién va a hacer, quién va a actuar? ¿Quién va a escribir? Sígame, por favor. Y siempre somos nosotros. Sí. ¿No? Siempre hay una expresión nuestra en cada molécula de nuestras obras. No hay chance, pero no hay chance de que es, bueno, contratá a una community manager para que, si no hay. Pero si hubiera, seguro hay alguien de nosotros que dice, bueno, a Que lo ver, haría. fíjate, y no esto y lo otro, y bla, bla, bla. Siempre estamos ahí, Sí. ¿no? Bueno, acá no fuimos un poquito, Bueno. ¿no? Pero creo que Sí. tiene que ver con esto, ¿no? El clown. Sí, y también me parece muy importante poner en la mesa que todo esto que nosotros decimos, lo explicamos hace un ratito, tiene su fundamento teórico. Sí. Tiene sus libros, tiene todo lo que Luqui mencionó anteriormente, y no es que es solo una sensación o una forma de estar, No, sino que tiene claro. laburo y mucho laburo, muchos años de trabajo, de investigación. Así Sí. que me parece importante Es que recalcarlo. la teoría que hemos publicado en los distintos libros tiene años de práctica. Tiene años de poner el cuerpo. Casi y tantos como mi edad. Casi tantos como su edad, me lo recuerda constantemente. Muy bien. Chiste interno. Ya, sí, que interno se terminó. Ya no es más interno. Ahora es de todos ustedes también. Se abrió la comunidad. No, eso es importante. Bueno, nosotros, porque bueno, armamos estos episodios de 60, 70 minutos para compartir un tema, ¿no? Pero sí, lo que dice Ivy es tal cual. Podríamos, pero estar todo el día hablando de una partecita de cada una de estas cosas, porque fundamentalmente porque nos apasiona también hablar de esto, Sí. porque viene de poner el cuerpo en esto. O sea, fundamentalmente pasa eso. Y muchas veces uno se cuestiona algo que haya escrito, que ha escrito, lo que sea, pero ¿por qué se lo cuestiona? Porque, no, leí en otro lado que es mejor. No, porque por ahí pasamos por el cuerpo algo que por ahí ahora vamos para allá y no tanto para allá. Esto después por ahí podemos hablar un poquito en vestuario. Bien. Pero sí, hay teoría, y de hecho en la escuela también la compartimos y damos también apuntes y todas cosas que tienen que ver con lo que nosotros hemos escrito a partir de lo que hemos vivido y también lo que hemos estudiado para acompañarnos en esa vivencia. Así que sí, hay libros publicados, las editoriales son conocidas, y bueno, los pueden comprar en cualquier librería, y si no hay ejemplares, digan, che, traigan. Sí, pueden dejar en los comentarios Pues, y sí, nos ponemos en contacto. hay. Yo el primero lo publicamos en 2011 y el último en 2021. Así que hay 5 libros para Sí, leer. una pandemia de por medio, una investigación en pandemia de por medio. El último libro está increíble. Sí, está bueno. Sí, Cami, mi pareja, me dijo que estaría bueno, ¿no? Escribir algo de que tiene que ver con, por ejemplo, cuál es la teoría de creación de personaje, cuál es la teoría de, o qué hago el dispositivo dentro de mi consultorio. Son como distintos espacios que van a lo mismo en términos de construcción de salud, pero con distintos métodos o distintos acercamientos a la comunidad. Y bueno, se lo agradecemos mucho porque Cami, te fue idea mandamos un de beso ella y gigante. bueno, obviamente estábamos ahí en la cuarentena y leíamos élfico me puse a estudiar en la cuarentena. Pero, te juro, no es mentira, Dios. tengo el cuadernito. Bien. Bueno, vamos ahí a algo que es un concepto que está en algunos de los libros, que es muy lindo, muy interesante, que es lo que sería
el paya, mi paya, lo paya, ¿no? Como esas estructuras. El paya es el género, ¿no? Es decir, el género paya, el clown, ¿no? Ahí en ese sentido, me parece bueno cuando cada una de las escuelas que expresan el clown en Argentina, en el mundo, publican y dicen, bueno, es esto, ¿no? Para nosotros es esto. No hace falta que sea un libro o un texto. Son sus talleres, o sus modos de hacer obra, ¿no? Sí. Entonces vos decís, bueno, ves a tal clown, vos decís, bueno, eso es el clown, ese es el clown para esta escuela o para esta persona o lo que sea. Entonces, la divulgación de lo que uno hace tiene que ver con las distintas expresiones en la comunidad. Entonces, para esta escuela, para nuestra escuela de teatro bestial, es esto el clown. ¿Sí? Ahora después lo vamos a estructurar un poco en lo que sería el encuadre escénico. Ahora, después está mi clown, ¿no? Mi paya, ¿no? El paya, mi paya. Bueno, que es cómo, ¿sí? Mi yo atraviesa ese género, ese personaje. Cómo se va creando y recreando constantemente, dependiendo de los encuentros que tenga en la superficie de producción. No tanto los entrenamientos que hagamos. Los entrenamientos que hacemos son para reforzar las herramientas y la teoría. Pero el crecimiento de un clown se da en la improvisación constante de poner a prueba en un instante común y cotidiano ese posicionamiento inocente en la realidad. Entonces, no hay un lugar a donde llegar en el clown en cuanto a lo que sería mi paya, porque van a encontrar en nuestra escuela que irremediablemente todos estamos en la misma en qué? En la inocencia, que es nuestro punto de salida. Irremediablemente todos estamos en lo mismo en que en las herramientas que utilizamos. Herramientas discursivas, herramientas corporales. No estoy hablando de herramientas físicas. Ahora, vamos a ver a uno que corre, otro que salta un montón, otro que habla bajito, otro que no habla tanto, otro que habla más fuerte, otro que es muy enojón, otro que no entiende nada. O sea, y todo eso es el devenir propio de el teatrista al respecto de el género que sería el paya. Mi paya no tiene límites. Siguen pasando los años y lo que se va haciendo es expandiendo mi capacidad o mis formas de compartir esto en la sociedad. Y entonces ese mi paya es mi forma de expresar el paya, ¿sí? De nuestra escuela en este caso. Entonces, ahora, ¿qué es lo paya? Bueno, lo paya, que lo desarrollé en el segundo libro, es la superficie de producción. ¿No? Es la molecularidad, es esa superficie en la cual cada territorio puede encontrarse. ¿No? Es la superficie del entre. Claro. Pero que no se ve. Pero es la posibilidad. Es lo posible. Es el encuentro posible, lo paya, la superficie de producción. Y cuando se actualiza entre dos mi paya, se crea un tercer elemento, un espacio en el medio, que es una escena conjunta, que cuando después los mi payas se van para cada lado, se van con eso. Se van con eso. Que lo explicamos un montón en Paya de Hospital. Sí. Así que sería ese el concepto que queríamos transmitir con respecto a la escuela. Se comparten los talleres, los seminarios, donde sea que nos llamen, desde cualquier lado, lugares con una llegada chiquitita, lugares enormes, vamos a decir lo mismo. Entonces vamos a compartir este género, el paya. Quizás en los seminarios decís, bueno, vamos a trabajar esta herramienta del género. No importa. Pero después la idea es que cada uno, aunque haga teatro o no, que ese devenir jugante, que ese devenir inocente en la realidad, produzca contenido. Sí, y algo también que conversamos mucho es cómo se llega al mi paya, ¿no? Que no es algo que se decide en primera instancia, como, bueno, mi paya va a ser así, 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 va a hablar de determinada manera, No. Sino que se construye en la práctica, en el hacer, en el poner el cuerpo. En el entre. En el Claro. entre. ¿No? Con un otro entre mi paya y otro mi paya. ¿Vale? Estamos jugando con los conceptos para que se entienda bien que no se puede, este género no se puede crear en un laboratorio personal. No se puede decir, bueno, mi payaso va a ser así y así. No. Eso de encerrarte en un sótano, crear tu payaso. Para esto no. Podés encerrarte en un sótano para practicar punto fijo. Podés encerrarte en un sótano para practicar multiplicidad de objetos. Todos son herramientas. Herramientas que ahora vamos a describir, pero no para que crezca la poiesis de ese personaje, porque eso implica un encuentro, implica un otro. Sí. Implica un encuentro, implica una conexión de miradas, implica una temperatura conjunta. ¿Sí? Una temperatura conjunta.
¿sí? Entonces, esta parte no es aplicable al YouTube, no es aplicable ni al cine. O sea, ¿por qué? Porque necesitas un otro en vivo y en directo, sería, ¿no? En donde estemos en el mismo espacio y tiempo, al mismo tiempo, creando una nueva escena juntos. Aunque yo la cree con vos y yo no diga nada, no me mueva, no nada, pero esté ahí componiendo eso. ¿Sí? Eso es lo más importante para nosotros. No es tanto dar una acrobacia, un salto o ser muy inteligentes con una palabra. Es crear un espacio con un otro. Así que, bueno. Y estamos diciendo esto de que hay formas de hacerlo. Y por ahí lo que más, además de la inocencia, además de la máscara roja, además de ciertas cosas que fuimos contando, somos muy sutiles. Lo voy a traer a una cosa que decimos en educación física o en guardavidas, la menor distancia, o sea, la mayor velocidad que puedes controlar, eso es educación física, o la menor distancia que te puede generar en guardavidas se dice que te pueden ahogar. Entonces, nosotros con la gente en una obra o el paciente en un hospital, también tenemos esta sutileza de o acercarnos o proponer o escuchar de la mayor velocidad. Por ahí acá debería ser de nuestra mayor producción, ¿no? Desde la producción deseante nuestra que nosotros queremos producir, pero siempre censando al otro, siempre viendo, bueno, para estar retraído, está así mirando, como dice Luqui, y solamente me quiere mirar y más nada, o tiene ganas de, ya lo ves así como, voy a jugar, como voy a proponerte. Entonces, hay una cosa que mi paya tiene que estar todo el tiempo también pensando que hay un otro ahí, y que es entre los dos también, ¿no? O entre, bueno, quienes estén en el lugar. Y eso también es algo que de la escuela se trabaja muchísimo, porque cuesta muchísimo, creo que no estamos muy acostumbrados, o al menos en la general, a eso, a solamente proponer, bueno, no, pero si yo propuse esto que estaba re bueno. Y bueno, pero el otro capaz no lo quería. O el otro capaz estaba así, ya entraste con la nariz y te vio y andás a ver qué piensa, andás a ver qué sabe, qué no quiere. Y bueno. Fundamentalmente porque en un encuentro no hay imposición. Claro. Esto es muy importante y entonces cada cosa que nosotros digamos, piensen que tiene mucho que ver no solo con el clown, que es lo que va a expresar puramente, sino también con lo que nosotros creemos en la comunidad. Un encuentro no tiene imposición. ¿Sí? Porque lo que pasa con las imposiciones o las intenciones es que muchas veces las intenciones de uno de los dos territorios, ¿no? Territorio, ¿no? Como hablamos, ¿se acuerdan? El entre, ¿no? El borde. Uno de los territorios tiene una buena intención, pero no lee al otro. Y entonces le impone, no una intención mala de le voy a hacer algo malo. Eso desde ya. Pero es decir, a veces tenemos que preguntarle algo, decirle algo, lo que sea. Y entonces nosotros todo el tiempo tenemos que percibir al otro. Hasta dónde, cómo, ese es el estado del arte de nosotros como seres humanos. Y esto no quiere decir que tenemos que saber qué decir y qué no decir, o a qué nos animamos o a qué no. Hay que percibir, porque a veces hay que ir un poco más. Y entonces por eso hay que percibir. No es solamente ir a menos, es ir, como dijo ella, ¿no? A lo máximo que se pueda en ese momento con esa persona. Para lo tanto, es un entrenamiento constante de la percepción. Ahora imaginémonos que practicamos un montón el clown. Y entonces, en nuestra escuela, ¿no? Y entonces de repente nos acostumbramos a percibir al otro. ¿No? Sí, y entonces, esto es re interesante. ¿qué pasa cuando salís a la calle? ¿Qué pasa cuando te ves con un paciente? ¿Qué pasa ahora que estamos haciendo un programa juntos? Sí. Entonces, esta parte es re importante porque construye un montón, más allá del hecho objetivo, construye un montón en las formas de producir el hecho objetivo, en las formas de abrazar, en las formas de comunicar algo, en la forma de debatir. Aparece un montón de cosas muy interesantes porque uno al fin y al cabo se quiere encontrar con el otro. Por ahí la cercanía más cercana son 20.000 kilómetros. Y por ahí la distancia mayor son 10 centímetros. No importa, hay que construirla todo el tiempo. Sí, creo que es el paralelismo. Wow. Sí. Creo que es el paralelismo que hacemos entre lo clown
y lo cotidiano. El Cómo- registro, superficie de registro. Exactamente. Cómo es que nos atraviesa y no solo aplicamos estas herramientas cuando estamos en el devenir clown, sino que cuando habitamos los distintos espacios en los que nos movemos nosotros como personas. Nos pasa el cuando hacemos las trabajo, en la obras, escuela. cuando ensayamos, cuando... Entre nosotros Y somos fundamentalmente. súper disciplinados, súper. El ensayo es a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche, a las 7 de la mañana, todas fueron, ¿no? Todas, digamos, todas existieron. Entonces, es ahí. Ahora, eso significa que no hay lugar por si pasa algo. Todo es considerado, pero cada uno de los que estamos ahí tratando de armar la obra pone en prioridad eso. Entonces, nosotros siempre en nuestro grupo vamos a exigir el tiempo, ¿no? Y el deseo. Claro. Entonces, si no hay deseo, ya está, obvio. Y si no hay tiempo, y no se puede, será en otro momento donde haya tiempo para poner el cuerpo. Entonces, vamos al encuadre, porque Vamos. el encuadre, ya hablamos en algún episodio de la inocencia, y que tiene ese eje que es el principio de la inocencia, que tiene el eje en cuanto a la inintencionalidad de daño, lo podemos ver en otros episodios, en cómo no tiene intención de daño, no lo hay. Y si genera un daño es sin querer. ¿Sí? Entonces, esta parte no es solo llevarse puesto a otro paya, sino justamente en lo que se dice, en lo que se propone, bueno, etcétera. No, cero, pero cero. Después tenemos en cómo atraviesa el amor, el erotismo. Está hecho este personaje en nuestra escuela desde la conquista ecléctica, sería, ¿no? Es decir, que no se instala con algo o con alguien para siempre. Y nosotros trabajamos puramente en los objetos o las situaciones, ¿no? Entonces, el paya se enamora de la mesa, de la ventana, del bolso, del farol, de la nube, el sol. No la trabajamos entre personas, ¿no? Trabajamos solamente ahí y es ecléctico. Es decir, se enamora del sol y hace toda una escena tratando de conquistarlo y hace toda y de repente por ahí mira la luna y dice, ¡ah, la luna! Y entonces de repente aparece, ¡ah, el cepillo! Entonces no se casa con algo, digamos, en términos, ¿no?, de cronicidad. Y estas dos partes nos permiten trabajar bárbaro en términos de objeto, bárbaro en términos de discurso. ¿Sí? Estas dos estructuras de la inocencia, porque es desde acá se construye discurso, desde acá se construye objeto, desde acá se construye drama. Con respecto a los objetos, trabajamos un montón porque trabajamos fundamentalmente sin objetos registrados. Son objetos que, o sea, invisibles, ¿no? Virtuales. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, estructuras del clown, ¿no? Después, ustedes si quieren aportar a esto, tenemos, por ejemplo, herramientas en el encuadre. Lo que sería el puro devenir en el clown. Entonces, ¿qué le sucede al clown? Deviene objeto en alguna improvisación, ¿no? O deviene sujeto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si estamos en va el clown, que siempre es la estructura de base. Entonces, suponiendo que entramos en una peluquería, entonces el clown puede devenir cepillo, puede devenir, qué sé yo, bueno, estas cosas, ¿no? El que se ponen. Devenir sería ser el cepillo. Exactamente. Claro, jugar a ser, ¿no? Transformarse yo dejo de en... ser Claro. la persona para ser un cepillo. Claro. Juego que soy cepillo. Pero está Debería. jugando el clown. Entonces vos ves que si es cepillo, no deja de ser clown. Claro. Es el clown, ¿no? Entonces dice, vamos a pasar el cepillo por una mesa que, no me gusta esa mesa, ¿no? Pero no deja. Entonces, ese sería el devenir objeto en el clown, ¿no? Que es muy interesante porque para el imaginario del clown, todo tiene o puede tener en realidad vida, alma, ánima, ¿no? Dibujos animados, ¿no? Entonces, esta cosa en donde un vaso puede salir caminando, eso se lo da el clown. O podemos hablar con el vaso, etc. Ahora, después puede ser el devenir sujeto. ¿Por qué? Porque el clown es clown. Ahora, ¿qué pasa el clown en devenir peluquero? Entonces se va a parar de otra manera, va a hablar de otra forma, pero está jugando a... ¿no? Entonces, esto nos da un montón. Después no viene el caso de hoy porque la verdad que si les interesa, hagamos un taller. Claro. ¿No? Pero estamos contando cosas que ¿qué hacen? ¿Qué hacen desde este género? Generan multiplicidad. Porque lo que vos mostrás de la interpretación del clown al respecto de algo que de la superficie de registro, y hay un transeúnte, un paciente, un espectador, dice, Es nunca muy había fácil, pensado claro. eso. Mirá cómo, ¿no? Claro. Re parece un farol. Claro. Es verdad. Mirá, ahí no le da la luz. ¿No? Entonces empieza a jugar el otro. Se lee fácil. Se lee Y facilísimo. se invita mucho a participar al otro, que es un poco esto. Porque en realidad todo el mundo es sabio en esto. Pasa que está tapado.
Claro. Sí. No hemos llegado hasta los 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, 20 y pico sin jugar. Claro. No hemos Claro, llegado. y por eso es tan fácil jugar con los niños. Bueno, Los niños son son Los expertos acá. Son una Exacto. máquina, claro. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos que, por ejemplo, para un clown, como herramienta, ¿no? Un objeto sí visible de la superficie de registro, bueno, puede ser 1000 cosas, ¿no? Por ejemplo, este vaso, ¿qué podría ser? Además de un vaso, ¿no? ¿Qué un podría sombrero. ser? Un sombrero, no me lo voy a poner porque tiene pelitos de agua. Entonces, no, Podría No ser te una gusta. pileta. podría ser una pileta. Una pileta de Bueno, un ratón. puede ser 1000 cosas y eso es lo interesante, que un clown desde lo que hay puede generar 1000 mundos. Eso en el hospital se revé, porque siempre trabajamos con lo que está, con esa silla, con lo poco que hay, de repente aparecen millones de cosas a ojos conjuntos, ¿no? Bueno, después después lo que hacemos es trabajar mucho con algo que construye drama y nosotros decimos, por ejemplo, eso se ve mucho en las obras, que le da verosimilitud a la obra, a la escena, ¿no? Credibilidad sería. Porque cuando trabajamos en general con objetos invisibles, lo que sucede es que cuando vemos un objeto, empieza a tomar consistencia, ¿no? Al clown descubre en el momento si es pesado, si es grandote, si es rugoso, si es lisito, si es áspero, si por dónde tiene la entrada, por dónde tiene la salida. O sea, va generando la consistencia en base a cómo lo investiga ese objeto que el espectador no ve. ¿Y cómo lo ve? A través de cómo le afecta al clown, ¿no? Y eso se llama consistencia del objeto en escena. Y nosotros trabajamos para la verosimilitud de la acción, la persistencia del objeto en escena, que es que va a estar ahí y así hasta que la improvisación diga lo contrario. Claro. Hasta que se lo guarde, se vaya caminando esa valija, lo salude, o sea, hasta que salga de escena va a estar ahí. ¿Por qué? Porque si pasa por ahí, seguramente se lo Se lo choque, Sí. se caiga, se Y- desacomode. Y te lo dicen. Sí, claro. Ahí. No, que está ahí la Ahí está valija, la ¿no? valija. Y claro, y bueno, eso es importante porque si es pesado, de repente, todas estas cosas ayudan mucho a la construcción escénica, que es lo que venimos a proponer en la comunidad, ¿eh? Escenas. Está esta escena que estamos viviendo, el espectador en una obra de teatro. Está esta escena que estamos viviendo, el paciente en un hospital. Bueno, ¿es la única escena que vamos a vivir en este momento? Bueno, No. el clown viene a proponer muchas escenas, distintas escenas, ¿no? Después, bueno, hay mucho trabajo corporal, trabajamos mucho corporal con respecto a la manipulación del objeto, por ejemplo, un clown entra a jugar a hacer un farol y por ahí otro clown lo mueve, ¿no? Entonces trabajamos mucho, hay mucha técnica corporal en nuestra escuela, un montón. Después la técnica de punto fijo también es otra herramienta que utilizamos mucho, que es muy interesante porque es poética. Porque acá sí, por ejemplo, nosotros trabajamos con objetos visibles, un barridor, iba a decir, un barredor, una escoba, unos anteojos, lo que sea, objetos visibles, una mesa, y no viene a proponer nada distinto el clown. Nada. Entonces decís, mira, vos ves, el público ve un escobillón, perfecto. ¿Para qué sirve un escobillón? Para barrer. Para barrer. ¿Y qué va a hacer el clown? Y va a barrer. Vos decís, pero podría ser en vez de un escobillón un micrófono. En vez de barrer podría... Bueno, También. sí, todo eso también, pero en técnica de punto fijo, el clown utiliza el objeto para lo que se utiliza en su mayoría. Entonces, entonces... porque seguro lo agarra inocente. No, está bien, sí, la inocencia es los flujos del clown. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vemos el mismo objeto que el público. Lo usamos para lo mismo, pero de una manera distinta. Es decir, es una técnica corporal en donde la manipulación del objeto tiene un punto fijo del cuerpo distinto al habitual. En general, los puntos fijos siempre es el eje axial, o sea, la columna, el eje central del cuerpo. Y eso es lo que se queda fijo para hacer las cosas. Si me ocurre ¿no? el ejemplo del sombrero, que solemos hacer. Del sombrero, claro. Como uno se pone un sombrero habitualmente, ahí Florcita lo está demostrando. Claro, entonces... Y bueno, ¿y de qué manera ¿no? se le podría poner el mantiene paya? el punto fijo, el eje corporal, se queda ahí, y entonces fijo y mueve en general los brazos. En general es centrípeta el consumo, ¿no? Viene al centro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La técnica nuestra, no es nuestra, la creó Jacques Lecoq, el punto fijo deja fijo como ejercicio lo que habitualmente, lo pueden probar en sus casas, lo que habitualmente, bueno, los cirujanos no,
Los Claro. odontólogos tampoco. Bueno, entonces dejan fijo lo que habitualmente se mueve, que para el sombrero, ¿qué sería? Las manos, los brazos, lo dejan fijo y tienen que mover el cuerpo para concretar la acción. Entonces, en este caso, ella va a subirse. Si el sombrero está acá y fijo, ella sube su cuerpo y se puso el sombrero. Entonces, ¿vio un sombrero el público? El clown también. ¿Para qué sirve el sombrero? Para ponérselo en la cabeza. En general, sirve para generar sombra. ¿No? Por eso es sombrero. Pero ¿para qué se lo pone para la cabeza? Ahora, ¿cómo se lo pone? Bueno, una multiplicidad de formas, porque podría ser esto o miles más. Sí. Bueno, eso es un poco. Entonces, el clown siempre en la construcción dramática viene a proponer eso que caracteriza al rizoma: multiplicidad. Yo voy a dejar este concepto, que es del libro, ¿no? De 1000 mesetas. Multiplicidad no se entiende como multiplicable. ¿Sí? Es lo opuesto. ¿Sí? Porque cuando uno multiplica y es siempre lo mismo muchas veces. Sí, sí. ¿No? 1 por 9. Bueno, son 9 veces 1. ¿No? ¿Y 9 veces 1 qué es? Ah. 9 veces 1 es un 9. Bueno, bien, entonces, pero es siempre el 1 9 veces. Ah, sí, Claro, sí. sí. Está bien, 5 por 3, 3 veces 5. Entonces, Sí. no es que cambia de naturaleza, son muchas veces lo mismo. Sí. Esa es la multiplicación. Bien. La multiplicidad es cómo ese 1, cuando empieza a hacer otras cosas, a conectarte en la superficie de producción, cuando el rizoma, cuando empieza a conectar con otros unos o con otras cosas, otros territorios, cambia su naturaleza, adquiere otras cosas. Entonces no está puesto en la En la cantidad, cantidad. sino en la calidad. Bien. Entonces, esta cosa de la multiplicidad es, bueno, por ejemplo, yo estoy mal. Bueno, hay muchas formas, ¿no? De eso. Yo estoy bien. Hay muchas formas. ¿Cómo hay que hacer? Y hay que descubrirla. Hay que descubrirla. Hay que poner el cuerpo en acción, a encontrarse, a hablar, a decir, a ponerse las cosas de otros modos. Hay que. ¿Desde dónde? Desde donde uno crea que. ¿No? Entonces ahí viene después la superficie de registro de cada persona. Cada persona tiene su mundo, sus creencias, Sí, su subjetividad. su su subjetividad, historia, sus su- posiciones políticas, sus familias, sus vínculos. Y entonces, ¿qué es? Bueno, yo te aporto esto, ¿no? A tu vida, ¿no? Vamos a ver qué te aporta eso a tu vida. Producción ¿No? de salud. Producción de salud, totalmente. Y después lo que nos queda es el discurso. Sí. ¿Quieren agregar algo más para el encuadre? Esto, lo que dijimos, nos faltó solamente explicar la mirada del público, pero bueno, ahora lo podemos nombrar un poco, pero es poética inocente, mirada al público, trabajo de objeto con todas estas cosas que dijimos y trabajo de discurso. Son todas herramientas y digamos, construcciones dramáticas que se van solapando y se van agregando a medida que pasan las clases, ya sea en un taller de 4 meses o en una cursada anual de 1 año de teatro bestial. Con la mirada tengo un pequeño detalle con la mirada del público, porque la mirada del público, el clown es uno de los personajes teatrales que rompe con esa cuarta pared. El otro día vi un reel de Julie Andrews y que decían cómo, un video, ¿no? Cómo ella miraba a la pantalla, ¿no? Mm. Y entonces decía, mirá, parece un clown mirando al Ah. público, ¿no? Porque lo que hace es romper con esa incomunicación que hay, con ese establecimiento, lo que, bueno, en teatro se llama cuarta pared, que es las 3 paredes físicas y la que propone las luces, el escenario, etcétera, entre el público y la obra. Sí, la mirada Y- es como al horizonte. Claro, sí, es No, como... no existe personas. No le mirás a alguien, claro, en especial. Entonces, ¿qué hace el clown? Y así nosotros también entendemos las obras, ¿no? Porque la mirada no está solo en los ojos, ¿no? Está en percibir al otro. Pero se ejecuta como herramienta desde la mirada propiamente dicha y mira a alguien en particular. ¿Y qué hace con esa mirada? Le transmite lo que siente, su estado, no lo que quiere mostrar, no la intención. Descubre algo y mira al público, ¿no? Habla con alguien, no sabe qué le está diciendo y lo comparte con el público, ¿no? Esa palabra, como compartir su estado. Sí. Eso es lo Sí, que- compartir lo que siento. es ¿Para qué? ¿Para que te lo quedes o para empezar a construir en conjunto? para que Para ver si me acerco un poco más, si me Sí. alejo, si te digo, si no te digo, Sí. si me di cuenta que no quiere participar, ¿no? Porque si hay algo que tiene el clown, o por lo menos para nosotros, ustedes pueden venir
tranquilamente a cualquiera de nuestras obras, cualquiera de nuestras improvisaciones, que por ahí no les gusta, por ahí no les parece interesante, pero nunca se van a sentir invadidos, porque nosotros somos especialistas en percibir. Entonces nosotros cuando percibimos que no, enseguida tomamos distancia. Pueden ponerse en primera fila que vamos a percibir 100.000 kilómetros antes si quieren que los saludemos o no, por ejemplo. Ese es esa es lo que no muchas veces en las obras hay un grito o hay una... Y entonces como percibimos que hay chicos chiquitos en primera fila o bebés, renunciamos a la expresión, digamos, lo hacemos más despacito, no saltamos tanto, porque podría... O sea, nosotros... Esa es la obra para nosotros, la construcción de una expresión de esa obra con ese público. Y la mirada del público lo que tiene, que es eso, ¿no? Que es el acercamiento o la propuesta de cercanía. Yo les voy a compartir un concepto médico, ¿no? Que es la pupila. La pupila es un agujerito, ¿sí? Que se ve negro, pero porque se ve hacia adentro. No es que es negro. Es un agujerito. Entonces se ve hacia adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se mira a los ojos, en realidad estamos adentro. ¿No? Es muy íntima la mirada del público. Hay sí, muchos... se dice que son las puertas al alma. Las puertas al alma. Mirá Poético, qué lindo. Sí. Poético. ¿Pero qué te guardaste ese concepto? Nunca lo compartiste. Sí, Lo estaba ¿verdad? esperando para este momento. Claro. Hermoso. Hermoso, las puertas al alma. Y entonces no hay que entrar de sopetón, ¿no? No. Exactamente. Hay que aprender a acercarse, hay que ver hasta qué distancia, y es muy íntima la mirada del público, y es muy difícil también de practicar, porque también a veces nos da vergüenza, ¿no? En la escuela hay ejercicios para, trabajar esto por ahí entre nosotros que ya con mucho tiempo de formación y hay algunos ejercicios que son mirarse a los Sí, ojos hay práctica. Sí. entre nosotros y es re difícil. Sí. Y es, sostenemos 2 segunditos y por ahí no se llega a 2 y sostenemos un poquito más y fíjense ustedes por ahí cuánto o cuántas personas realmente miran a los ojos. Y Sí. generalmente ahí descubran que son aquellas que más aman, que quieren y que cuidan. Es difícil mirar realmente. Y además con Me haces emocionar, Florcita. Estoy sensible hoy. Perdón, Ivy. Qué poderoso todo esto. La verdad que sí, la verdad que en esto creo mucho, por eso hace tantos años que le meto práctica, tiempo, espacio. Obviamente que en el consultorio hay otra forma de expresar esto, pero el consultorio implica esto, el encuentro. El encuentro. Entonces está bien, como ya dije en otro episodio, no hay una nariz, no hay un vestuario, pero está la poética del encuentro, ¿no? Alojar eso y transformarlo o cuidarlo, mimarlo, ¿no? Es esa cosa que viene y se presenta, se anima a decir. Y me parece formidable que esto exista en términos de salud. No sé si es la salud. Yo digo, es una forma de contribuir a nuestra comunidad que tiene distintas aferencias y distintas referencias de la salud. Esta es una que no viene a competir con nadie. Así que con que nosotros tengamos nuestras baldositas para hacer lo que podamos hacer. Y bueno, y a veces será muchas obras o pocas, mucha gente en los talleres o pocos, pero estamos y bueno, siempre con las puertas abiertas, las del alma y las de donde alquilemos para dar un taller, Sí. para quienes quieran venir. Y yo recomiendo fuertemente que haciendo teatro o no, haciendo clown o no, haciendo lo que hagan, desde la estructura más rígida, burocrática en una oficina, hasta siendo docentes o lo que sea, que esté permitido el juego de verdad. El juego entendido como un encuentro de almas, un encuentro de personas en un sitio común, en donde de repente estando jugando se nos borran los límites, no sabemos dónde estaba jugando, mirá, se nos ocurrió esto, se nos ocurrió lo otro, y creo que eso construye un montón. Después vienen las otras partes, ¿no? Pero eso construye un montón. A mí, no sé, si quieren agregar algo más, yo, No, me gustó. me gustó. Sí, hoy
en lo personal fue como bastante emotivo el episodio de hoy, pero creo que también porque me atraviesa en todos los aspectos. Yo creo que esto para mí es un estilo de vida, una forma de habitar el mundo y todos los espacios en los que estoy. Y estoy sumamente, sumamente agradecida. Bueno, Yo basta, también. lloro. Sí. Así que Bueno, después preparamos el episodio 4, pero ahora saludamos a la audiencia. Acá nuestro productor audiovisual, genio Kime, ¿y sí, qué? que nos pueden empezar a seguir en Instagram. ¡Qué grosso! En la escuela de Teatro teatro bestial. Bueno, el logo Sos malísimo para- sí, el logo que van a ver es violeta, así que Sí. con letras blancas. ETB. ETB. Sí, en la descripción del video, si ustedes bajan, van a ver que tenemos todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Tiene la revista Facebook. digital, Trabajo de Hormiga, Exactamente. todo. Esa se publica todas las semanas. Sí. Mañana sale uno re lindo de aparece el deporte. Qué lindo. No sé por qué Época mundialista. Cuando aparezca la danza. No, bueno, y eso, contarles un poco que estamos muy, muy contentos de este espacio, Sí, así que sí. si tienen Compartan, ganas, sí. suscríbanse, denle like, compártanlos con todos Y sus contactos. suscríbanse Y el en un YouTube. periquete. Tenés que venir acá un día. Y en YouTube, en un periquete, que es donde estamos acá, el canal. Sí. Si les copa, pongan la suscripción porque nos dan un premio, creo. Sí, estamos- Flor nos da un premio cuando lleguemos a los 50 suscriptores, Ivy Eso nos da un sí. premio, y yo doy un premio cuando llegue. Pero así, bueno, sí, es como que tiene más visibilidad o lo que sea. Sí, nos Bueno, ayudan un bueno. montón. Nos vemos el próximo episodio, en el 4. Sí. Gran abrazo, nos vemos. Cheers.